Saludos, muy buenos días, señores. Aquí estamos iniciando este lunes. Es lunes 17 de enero, es el año 2021. Hoy con informaciones, bueno, las principales, las que ocupa la principalía en los diarios. Por un lado, el viaje del presidente de la República hacia Europa. Ahora es por Fitur, ¿no? Donde ya nosotros somos países miembros, lo que significa, supongo, que es algo muy bueno para República Dominicana, pero tendrá algunos encuentros, encuentros que están vinculando al tema de las inversiones. El presidente se reunirá también con el rey de España, en fin, que eso es parte de las ponderaciones que se hacen en el día de hoy, por un lado, y por otro lado, señores, claro, el tema de la vuelta a clase todavía, las posiciones del ADP, las posiciones encontradas, el caso de Punta Catalina, que encuentra muchos frentes, las reacciones del ministro de Energía y Minas respecto a este caso, y otros vinculados también al sector, y bueno, la reincidencia de las trifulcas que ayer en la cárcel de La Victoria dejaron un saldo de 3 personas muertas y cerca de 17 personas heridas, que no sabemos si todos podrán salvar la vida, si todos son heridos leves con algunos elementos. Sabemos, a nadie sorprende este tipo de trifulcas. Fernando, te doy los buenos días para que veamos un poco esto, que es como un poco como seguir arando en el desierto respecto a estos motines que se producen en las cárceles de nuestro país, y que en el año 2021 hay una cantidad enorme de motines que se produjeron. Lo que pasa es que parece que en medio de la pandemia y de otras informaciones eso es irrelevante a los ojos de algunos. Ahora hay un componente diferente. Normalmente los presos, y uno sabe muy bien cómo lo hacen, pero siempre lo que se utiliza son las armas blancas. Ah, sí, con utensilios que se utilizan para comer y demás, se las ingenian. Ahora es con armas de fuego. Los presos de La Victoria y de otras cárceles del país, bueno, pues cuando se producen esos motines es a punta de armas de fuego. Y la gran pregunta, ¿cómo es que esos privados de libertad tienen acceso a armas de fuego? Entre otras cosas, como muchas negociaciones que se hacen desde las cárceles, cómo se ordenan atracos desde las cárceles, cómo se trafica con drogas desde las cárceles, a menos que los custodias no estén involucrados en todos estos delitos, que a veces resultan ser los custodias más delincuentes que los mismos que están purgando penas, que esos privados de libertad que están en nuestras cárceles. Volvemos con el tema, y es llover sobre mojado, porque eso se ha dicho tantas veces, pero los muertos en motines en nuestras cárceles son como los muertos en campaña, que esos ni se investigan y pasan como que no ha ocurrido absolutamente nada. No se hacen las investigaciones del lugar, y esperamos que ahora, con el elemento armas de fuego, que yo creo que es grave, ahora, bueno, pueda llegarse no solamente desde la Dirección de Prisiones, sino de la misma Procuraduría General de la República, que es la que tiene la responsabilidad de las cárceles en el país, y que ahora podamos siquiera hurgar un poquito, ¿no? A ver qué es lo que pasó y que se establezcan responsabilidades, porque si no, eso se va a volver imparable también en las cárceles del país. Estamos a 17. Buenos días, Ivonne, buenos días a quienes nos siguen. Y que tú digas 17 como la fecha, y que hables de 17 heridos y 3 muertos en la cárcel de La Victoria, y que uno haga un esfuerzo sencillo por recuperar información para ver qué está pasando en el país, y relacione la cárcel, donde se supone no solo que hay cuidado de ciudadanos y ciudadanas privados de libertad, ¿no? Por la razón que sea, de manera provisional o de manera definitiva, de manera preventiva, o cumpliendo penas ya asignadas por un castigo definido y determinado en el marco de un tribunal, en el
marco de la justicia, cuando uno hace la relación entre una cosa y la otra, entonces uno dice, si ahí se supone que no solo hay cuidado, sino que hay seguridad, y lo que se producen son este tipo de acontecimientos, ¿qué podemos esperar de la calle? Claro. ¿Qué podemos esperar del movimiento de los ciudadanos en nuestras calles, en campos y ciudades? Cuando uno revisa la información y también se da cuenta que este principio de año en este país, el tema de la seguridad ciudadana aparece como una cuestión de altísima preocupación y apenas van 17 días y contamos 18 muertos, según la información pública, probablemente no completa. Claro que probablemente no completa. No, si te dicen 18, súmale por 3. Que nos está diciendo, ya en términos de productos directos de la inseguridad ciudadana hay, sin contar heridos, sin contar asaltadas, sin contar violadas, sin contar gente sometida al influjo de la delincuencia, hay más de un muerto por día. Hay apenas van 17 días. Entonces, si nos trasladamos a la cárcel y hacemos la relación, entonces realmente aquí hay un problema de seguridad ciudadana que tiene que examinarse de otra manera. Porque hasta los que están ya retenidos por la autoridad están en el marco de una situación de riesgo y de peligro, al margen de las causas del incidente de La Victoria. Supongo que tiene que examinarse de otra manera porque se presume que nosotros estamos en el gobierno del cambio. Porque el análisis que se ha hecho respecto al tema de la criminalidad y de la delincuencia, que hace tiempo que andamos con ese lastre, no es para nada nuevo y ha tenido puntos de, óyeme, ¿cómo es que se dice con el caso de la pandemia? De repunte. De repunte, y cuando está arriba en el pico. Hemos tenido picos, ¿no? Muy serios y se han tomado medidas que sabemos que no han resuelto el problema porque no se está dimensionando en la misma medida en que se produce o sobre todo atacando las causas que se producen. Medidas como mano dura y dale para abajo. Exactamente, eso. Y sabemos que de eso no es de lo que se trata solamente. Quitando el dale para abajo, que nunca, en ningún caso, eso puede siquiera mencionarse, pero lo dicen de manera olímpica. Y ni siquiera mano dura, es mano de la ley. Y lo dicen de manera olímpica en los medios de comunicación y los reproducen, ¿verdad? Como que están, yo pienso que no tienen conciencia de lo que están haciendo. El asunto es que ahora, cuando se suponía que de alguna forma, ya a 1 año y medio de tiempo, eso debía mermar, porque eso, las implicaciones de esto es no solamente la mano dura, o aplicación de la ley, para no repetir lo que dicen de manera incorrecta, porque yo no sé qué es mano dura. Mano dura es que los delincuentes con poder actúen sobre las víctimas delincuenciales de la forma como ellos adquieren el poder, ¿no? Y entonces, hablar de eso es hablar de un tema muy delicado, no solo por lo que implica desde el punto de vista de ciudadanos, de la tranquilidad, de la paz ciudadana, de la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas, sino además que tiene que ver con nuestra economía, que tiene que ver con la vida general de la nación, que tiene que ver con nuestros procesos institucionales y que tiene que ver con lo que el país vende hacia afuera. Pero el presidente se monta en un avión ahora, ya, y va hacia un espacio como Fitur. ¿Qué va a vender la República Dominicana? Pero tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la equidad, tiene que ver con el tema de la dignidad de la gente, tiene que ver con el cambio en cuestiones fundamentales que son los detonantes para el tema de la delincuencia, sin hablar de la criminalidad, pero para el tema de la delincuencia, esa delincuencia común que tenemos, que la provoca, está muy vinculada a los niveles de pobreza. Antes de que me pases para allá, un elemento que hace la relación entre la calle y La Victoria, entre la calle y la cárcel, entre la vida ciudadana normal y el espacio donde hay una vida especial por el problema del delito y el castigo y la acción de la justicia. Hay un elemento común que se llama las armas. En la delincuencia en la calle y en la cárcel hay un elemento en común que se llama las armas. Y el uso de armas en el marco de un recinto penitenciario, eso habla de poder. Así como la impunidad tiene una relación de poder directa y de partida, el problema en la cárcel para el uso de las armas no está asociado, no tiene que ver con el problema del poder, tiene que ver con el control del poder. Nadie puede tener eso si no es porque el poder lo decidió. Entonces, Fernando, aquí podemos entonces de nuevo también seguir haciendo una división del problema
que yo creo que el punto de partida es, a propósito de lo que ocurrió en la cárcel, de los que están privados de libertad, es el problema de la delincuencia. Ese tema que nos ha desbordado y nos preocupa tanto. ¿Cuál es el enfoque? Y que además sirvió mucho como instrumento de propaganda y de mercadeo. Entonces, si nosotros tenemos lo que se acaba de producir en la Victoria, está vinculado a eso y está vinculado al hecho de que como propaganda y como mercadeo se había dicho que eso iba a mermar, pero para que eso pueda mermar, que también el componente violencia, el uso de las armas indiscriminados afuera y adentro, corrupción, ¿no? Ejercicio del poder en los distintos niveles, porque para que eso ocurra, por ejemplo, con los custodias en las cárceles, eso tiene que venir de más arriba, o por ignorancia, o por complicidad, o porque estén vinculados, todo eso. Y por supuesto el tema ya propio de la pobreza, de la delincuencia, que está muy vinculado al tema de la pobreza. Si no ha bajado, entonces tampoco ha bajado, ha mermado en lo absoluto aquí los niveles de pobreza, pero tampoco de equidad, de distribución mínimamente decente de lo que este país produce, que es de todos. Entonces, el problema de fondo, yo creo que nos lleva a replantear de nuevo o a retomar los mismos elementos que hace 2 años, 3 años, 4 años, 20 años atrás venimos manejando como un problema serio y que implica la seguridad ciudadana. Si nos vamos a examinar de manera particular, como un esfuerzo, digamos que científico, del hecho que acaba de ocurrir en la Victoria, sería interesantísimo averiguar, bueno, de los presos que se involucraron en la trifulca, si fue trifulca, en los presos que se involucraron en el ajuste de cuentas, si fue ajuste de cuentas. Digamos que un motín, no sabemos las razones. Sí, por eso digo, porque siempre hay muchas razones, ¿no? En el motín que hubo, no nos detengamos nada más. Razones. ¿Qué pasó ahora? Sí, óigame. Si es por sobrepoblación, si es por control carcelario, si es por... ese es otro elemento, ¿no? Sí, no. ¿Cuál es el tipo de delito por el que está sometido el preso que se involucra, el que está en el motín o en la reyerta? ¿Cuáles son las causas? ¿Son presos que están ahí, por ejemplo, por el tema de droga? Nada más. ¿O son presos que están por el tema de droga? ¿O son presos que están por el tema de asesinatos en la calle, por la razón que fuera? O sea, sería interesante identificar el tipo de delito en que están involucrados, porque el que se robó un pato, el que se robó una camisa, una camiseta o un panty, un cordel del patio de una casa, no está en la cárcel con posibilidades de tener un arma de fuego. No tiene. El que está en la cárcel poseyendo y utilizando y disparando incluso un arma de fuego, es una gente que está articulada a un proceso de delito fuera, que no es cualquier delito, y a un estado y a una condición en la cárcel, y conexiones dentro, sí, y a un sistema de comunicación y de conexión que le permite no solo del plano ilegal y del negocio irregular obtener un arma, los recursos con que obtener un arma, meter el arma en la cárcel y usarla. Claro. ¿Al amparo de qué? Al amparo de un apoyo desde el poder. Es más, hay una grabación de un tipo uno de los muertos, está en los diarios, es información pública, a confirmación, para decirlo de alguna manera, donde el tipo dice, me estoy muriendo, me dio cangrejo un tiro. Una grabación, eso está en los medios de comunicación. Así es, sí. Entonces, cuando ese tipo de circunstancias se da, las autoridades no pueden venir a repetir el mismo cuento, que el problema de la delincuencia y los motivos en la cárcel son de toda la historia. Entonces me van a comenzar a hablar de Dillinger y de Al Capone y de la isla de Alcatraz. O sea, no es eso. Aquí hay un problema que tiene que ver con la política que se desarrolla para eso. Te agrego otro elemento a propósito de ese audio que ha circulado. También circula un audio de algunos de los familiares de estas personas que hablan, y los policías son los que le proporcionan las armas. ¿Ok? ¿Y los que le proporcionan la droga? Lo que le proporcionan las armas, los policías. Los que administran el negocio en la cárcel. Yo supongo que se está refiriendo a los custodias, ¿no? Que son policías. Pero cuando tú dices los custodias, la gente puede pensar, Ivonne, en un raso. No, es que lo que hace el centinela que lleva, que no se le ve ni siquiera una barrita o una insignia de carácter policial o militar, ese tiene un jefe y no hace nada, el recluta
si no lo sabe alguien que esté conectado a un nivel más alto? A ese nivel, como de, por ejemplo, introducir armas en las cárceles, no, de ninguna manera. Pero como no podemos nosotros consolarnos con eso, pero como este es un solar al usado que ocurre cualquier cosa, fue precisamente de estas cárceles nuestras, que no de la Victoria, donde se escapó un tal Quirinito que no ha aparecido ni en los centros espiritistas de manera espectacular, en las que las responsabilidades no se establecieron debidamente, porque nunca se tocó ni con el pétalo de una rosa a la dirección de prisiones del momento, por ejemplo, ¿no? Para recordar ese caso. Entonces, cárceles que ese tipo de cosas ocurren y de casos que se quedan en el limbo, bueno, pues de ahí para abajo cualquier cosa es posible. Cuando nosotros estamos sacudidos por cuestiones que son fundamentales y que tocan los elementos de tipo estructural en la vida de la nación y áreas fundamentales de la existencia de esto como país, así mismo como lo estoy diciendo, de esto como país, por ejemplo el problema de el casi irse de mano el impacto de la pandemia o del rebote o los repuntes. El problema del sector eléctrico y el lío de Punta Catalina, el problema de la vida en el país en materia de los servicios, el problema que tú referías de entrada que tiene que ver con qué vamos a hacer con la cuestión educativa. O sea, mientras hay una serie de problemas, aparecen algunas llagas como esta de la Victoria, que se combinan con otros elementos, como es el de la seguridad ciudadana en la calle y el problema de los muertos por violencia en el país, sin incluir entonces otros. Y tú entonces, que te llevan la atención del país a ese tipo de cosas que son trascendentes, pero no son las fundamentales tampoco. Conéctalo, bueno, depende, son trascendentes y sí son fundamentales cuando tú empiezas a verlo ya mucho más en profundidad. No, cuando yo digo en profundidad trascendente, como lo estamos haciendo, porque eso implica elementos como el de la pobreza que tú hablas. Eso implica la falta de solución a problemas que sí son fundamentales. Y a causas viejas que no se atienden. ¿Entiendes? Entonces, pero además, si tú ves lo que está ocurriendo aquí en términos medioambientales, también graves, que también son problemas muy graves. Yo estoy diciendo para sumar a la lista de problemas, de situaciones que tenemos, como el de Punta Catalina, como el que habla, como el tema de la escuela, tema medioambiental, la depredación, que con casos muy específicos que tenemos y que nos reseñan los diarios y que lo están haciendo durante todos estos días. ¿Tú te refieres a Cuance, a me refiero a las dunas de Baní también, pero me refiero aquí a lo que se está haciendo con el asunto este de la extracción de hidrocarburos, o por lo menos los estudios que se están haciendo experimentales. Aquí frente a la capital. Frente a la capital. A un polo turístico. Y a las costas de San Pedro de Macorís, lo que está ocurriendo con los pescadores a consecuencia de esto, que todavía, óyeme, todavía estamos solo en propuesta, estamos todavía en... Cemento Cibao desbaratando incursionando, y ya empezaron a fuñirle la vida a gentes que se ganan la vida, por ejemplo, con la pesca en todo ese litoral, vinculado también al turismo, y ya empezaron con sus mañas, con sus pifias, con sus trampas, con la desgracia que eso va a implicar. El ministro de Medio Ambiente está en todas las primeras planas de los diarios, hablando de un problema que es importante y que es muy viejo, y que lo sitúa como si fuera el fundamental del tema del medio ambiente, que es el problema de los vertederos. No, pero el tigre es lo que está denunciando, además, como si fuéramos nosotros, como que si ellos están para denunciar. Si fuera tú o yo, no ejercer mando en política pública. Tú sabes lo que es 1 año y medio de tiempo después, señores, siguieron depredando las dunas de... Mira, Fernando, eso es serio. Las dunas de Baní con las calderas ahí, con la armada ahí, con todo el mundo. Y en 1 año y medio no se dieron cuenta que seguían en la misma francachela. El problema son los vertederos. El problema son los vertederos. Entonces, cuando usted se comporta así desde el centro y el nervio fundamental del Estado, y usted es el que tiene que tomar las decisiones, y usted se pone como el asombrado y como el que está recibiendo la información, o el que hace la denuncia, como tú bien apuntas ahora, entonces la cosa es seria. Este es el país, ¿para dónde va? ¿Para dónde lo empujamos? ¿Hacia dónde va la República Dominicana? Yo insisto, cógeme todos eso y dime, móntamelos en un baúl y ponlo en la maleta de viaje del presidente a Fitur en España para vender un país libre de problemas, sin pandemia o con ella bien controlada, superior. Busca las cuentas y busca la información pública. La comparación de nosotros es con los Estados Unidos, es con Alemania, es con Inglaterra, en todo, de lo bien que estamos. Y es verdad que el país está tan bien. Y sí, pero tampoco se dan cuenta de que Alemania, Europa, Estados Unidos andan con sus propios demonios a cuestas. 1 año y pico después, ¿tú crees que se puede
sus propios demonios a cuesta que tampoco queremos ver y queremos seguir viendo como la panacea, porque aquí de lo que se trata es de estar por encima de todo, tú sabes, es la banalidad, es la superficialidad, porque o por haraganería o porque nos hemos ido acomodando, no queremos hacer un ejercicio para verlo. Y cuando tú vas entonces al tema de esos instrumentos que todos reivindicamos en nombre de la estabilidad democrática, porque déjame decirte, me da un... dime una palabra bonita para no decir que me da un maldito pique. No, esa es bonita, pique, porque la gente lo entiende y no es ofensiva, claro. Es descriptiva. Entonces, cuando queremos y vamos a ver lo que está ocurriendo con esos instrumentos, ¿no? Señores, es una situación complicada, compleja, que no solamente se queda a un PLD que va camino a hacerse trizas, también es una situación compleja que se da en el partido oficial. Óyeme, hoy... La verdad, les invito a que busquen el Fogarate de Ramón Colombo. Porque tú lo leíste. Porque la verdad, mira, en un minuto, vaya. Le quedó bien. No, le quedó muy bien. Le quedó muy bien y hacía la referencia a José Francisco Peña Gómez, el mayor líder de masas, es así. De la historia de este país hasta hoy. De la historia de este país, con el partido con una mayor matrícula, como lo dice Ramón Colombo, ¿verdad? Con una capacidad de disensión y de respeto frente a todo esto. Un partido que es tal vez más que eso, porque fue capaz de parir los dos que ahora se enfrentan como partidos mayoritarios, y de parir cada una de las fracciones. Es un partido que tiene hasta nietos. Me debato entonces a la vuelta de si ir sobre lo que está ocurriendo en los partidos, pero sobre todo con el partido oficial, o si regresar con el tema de Punta Catalina. Vamos a ver qué decidimos en la pausa. O el vínculo entre las dos cosas. O el vínculo entre las dos cosas. Ahora lo que va es la pausa, pero venimos de una vez. Estamos de regreso y dejábamos ahí dos temas planteados que... ¿Son dos? Son dos, pero yo te quiero proponer desde hoy, Fernando, para mañana, porque yo te quiero que me lo analices. Tú eres mi analista internacional. Así. Con el caso, no sé de eso. Sí, y nada más te lo voy a decir ahora y no quiero que te metas en ese tema para que nos quedemos en lo local. A partir del Fogarate de Colombo, que quiero reiterar de nuevo que lo busquen, quiero que mañana veamos el tema de Ucrania, específicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Rusia, Estados Unidos, lo que se ha estado planteando, cómo se ha estado viendo, el papel mediático, por supuesto, del imperio, en este caso, lo que venden, lo que la gente compra, y en todo caso, que yo creo que es el problema fundamental, o sea, ¿quién quiere tener control de qué en este caso? ¿O quién agrede a quién? ¿No? Que parece que hay mucha gente que no lo tienen claro, entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto, y sintiendo que Ucrania es solo un pretexto en el medio frente a algunas situaciones que desde hace tiempo se vienen dando y que nos podría remontar a nosotros, e incluso a 1992, con lo que pasó cuando se derrumbó la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, recordar un poco, hacer algunas similitudes que yo creo que la tiene. Y entonces yo te quiero comprometer para que mañana hagamos en la primera parte del programa un análisis en esa dirección de manera pedagógica, para que esos que viven los que viven comprando, lo que les venden esas grandes agencias de prensa mediatizadas e interesadas, puedan entenderlo así, de manera simple, para que se pueda entender. ¿Estamos de acuerdo? Yo estaría de acuerdo sí y solo si tú, el público, te compromete a decir que vamos a hacer un esfuerzo entre los dos para pensar sobre ese asunto, porque yo te he escuchado en estos días con bastante propiedad hacer un examen de ese tema a nivel global para tratar de ubicar a la República Dominicana en ese contexto, claro, hablando de China, de Rusia, de Estados Unidos, de la ruta de la seda y de Europa como un espacio de batalla nuevamente y no de guerra mundial con armas nucleares o letales de guerra. Bueno, pero yo quiero que lo dejemos hasta ahí porque quiero que veamos entonces los desafíos, Fernando, en medio de todo lo que hemos estado nosotros conversando. Siempre hemos estado muy... ¿Cómo se debe mover un país pequeñito como este? Claro, siempre hemos estado muy conscientes de que las transformaciones, los cambios, y tú como politólogo lo has vivido y lo sabes, teóricamente lo tienes más estructurado que yo. Tú no puedes avanzar si no es
desde la organización, desde las estructuras. O sea, a tontas y a locas, ¿cómo eso se puede organizar? ¿Cómo se puede aglutinar? Bueno, ya eso es otro tema. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Eso es tan apasionante y tan urgente, tan de ahora, tan que no se puede dejar para después, que tú dijiste, voy a anunciar esto porque lo hago mañana y ya comenzaste a tratarlo. Sí. Provoca, es apasionante esto, ¿no? Por lo que implica en un cuadro como el de América Latina, nada más pensando a los Estados Unidos entre el cono sur y Venezuela. Claro, y claro, sin dejar de lado el Caribe. No, Porque pensándolo ahí, si le metes el Caribe, le Cuba. metiste ya, no a Cuba, no, le metiste la propia frontera norteamericana. Claro. Y un archipiélago como está en el corazón mismo de las urgencias más graves de la política en declinación del imperio norteamericano. Pero aquí en el país, en el patio, nosotros hay muchas cosas que tenemos que resolver en términos estructurales de los partidos, de esos instrumentos también. Ahora, este año, porque el próximo será 2023 y el 24 nosotros tendremos elecciones. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Tengo una diferencia contigo ahí. Ajá. No. ¿Cuándo hay elecciones, dices tú? El 24. No, las elecciones son aquí antes de mayo de este año. O sea, se decide ya. El cuadro, tú dices el cuadro. El cuadro político y los escenarios tienen que decidirse de aquí a mayo, junio de este año. Por eso el gran problema. Estamos contra el tiempo. Por eso el gran problema Claro. del presidente de la República, sobre todo, y del gobierno actual y del Partido Revolucionario Moderno, para conectarlo con lo que tú planteabas de los partidos. Porque ya yo siento que el presidente, que es un hecho que se va a repostular, la Constitución se lo permite, pero hay unas situaciones que se dan en su partido ya esta tarde. Si no se toma la sartén por el mango en este momento para hacer las cosas de manera correcta. Así es. De manera correcta, digamos que de manera legal institucional. O legal institucional. Sí. Bueno, porque a lo mejor lo correcto está referido a otras cosas. Exacto, bueno, pero en la lógica. En la lógica. Claro que sí. Entonces, por eso yo pienso que de estas elecciones son importantísimas, porque al final de la jornada lo que está en juego es la vida actual y el futuro de mediano y largo plazo de la República Dominicana. Y lo que está en juego es cómo toda esta cuestión influye en la vida institucional y en la vida política. Y tú dices, fíjate, yo te decía, las elecciones no son dentro de 4 años y algo. No, 2 años y algo. 2 años y algo. Las elecciones son ahora de aquí a mayo por definirse en términos de escenarios fundamentales. O por recomponerse el cuadro político electoral. Y para recomponer ese cuadro hay que ver todas las acciones que se desarrollan desde el gobierno, desde las cúpulas partidarias, de un partidarismo cuestionado, corrompido. Además, que todavía no han empezado ni siquiera el juego de las encuestas. Por ahí ya se rumora en relación incluso a los contenidos de algunas encuestas que tampoco se han anunciado formalmente, pero quien le da seguimiento al quehacer político sabe que hay muchos cuadros que parece que se van a empezar a caer muy temprano. En un país con una crisis económico-social como la nuestra, con el nivel de cuestionamiento de políticas públicas que han debido dar otros resultados en apenas año y 4 meses, con una situación nacional en la que no se puede excusar a nadie con lo que hicieron los gobiernos anteriores, la realidad, los cambios en la coyuntura política van a operar a una velocidad que ni las encuestas lo van a alcanzar. Seguro. Entonces, por eso es importante examinar temas particulares de actualidad, pero que funcionan como especie de nodos que desencadenan procesos, como los casos que tú planteabas, tanto no la situación de los partidos, sino de manera particular el Partido Revolucionario Moderno, o situaciones como las que se están planteando desde las políticas oficiales y que tienen que ver con temas tan agudos, pero tan centralizados en la vida económica del país, como de nuevo el tema de Punta Catalina. Porque no, y no me llegue a Punta Catalina, quédate ahí en los partidos, porque yo hace muchos años, cuando aquí, antes de establecerse incluso el tripartidismo, cuando eran esas pugnas, por ejemplo, reformismo, PRD, y después se incorporó el tripartidismo mediático. Se incorporó, exacto. Se porque incorporó, nunca ha sido tan efectivo desde el punto de vista. Claro, pero de la entonces realidad. a partir de una crisis que creo que fue la de 1994, entonces ahí ¡pap! Y muy a pesar de lo que había ocurrido en 1990, realmente como que en esa lógica más formal tenemos entonces las 3 opciones: PRD, Partido Reformista y
Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha, aunque nos hayamos estado reciclando y recorriendo esa galería de los examores partidarios, digo yo, entre lo que es malo y lo menos malo, desde entonces la posibilidad de una cuarta vía más democrática, más abierta, alternativa, ha ido creciendo en el tiempo. Y yo siento que en este momento, al influjo de lo que ha estado ocurriendo en América Latina, en el mundo, pero para quedarnos en la región, yo creo que esa brecha se abre mucho más. Y cuando hablamos de esa recomposición necesaria de cara a las elecciones de 2024, para la que queda apenas 2 meses, 2 años y algo, también hay que incluir en el análisis mucho más allá de la situación interna del PRM y del desguace del PLD, que yo siento que no hay forma de que pueda, por lo menos en el corto plazo, ¿no?, reestructurarse. Esa posibilidad se abre, ¿no?, de una vía, de una cuarta vía de organización para llenar alguna alternativa. Señores, que hace tiempo transitamos con de esa una cuarta necesidad. vía. Sí. Yo digo, una cuarta. ¿Cuáles son las tres primeras? Yo no digo una cuarta, no. Estoy pensando en lo que te planteaba cuando teníamos los tres partidos como opción. En este caso, yo no sé si ni siquiera pudiéramos hablar de 2, a juzgar por la situación en la que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana. Pero sí, vamos, digamos una vía alternativa. Aquí hay 2 grandes vías. Ok, digamos una vía alternativa. Aquí hay 2 grandes vías con múltiples carriles. Carriles de ida y carriles de vuelta. Porque cuando tú piensas el PLD, tú lo piensas, no lo piensas unido, sino fracturado en vía. Sí. Cuando tú piensas en el PRM, tú piensas el PRM fracturado también en vías. Es que yo borro la fuerza del pueblo como posibilidad. No, por eso yo digo, cuando tú hablas del PLD, hablas de eso, hablas del PLD de sus 2 formas. Claro. La forma fuerza del pueblo, la forma PLD danilista. Exacto. Pero cada uno de ellos tú tienes que verlo también en franjas y en intereses particulares internos. Del lado del leonelismo y del lado del danilismo, no es lo mismo el danilismo sin corrupción directa y el leonelismo sin corrupción directa, que los hay. Sí, porque claro, usted no puede hacer paquetes de eso. Claro. Al lado de Leonel Fernández, desafortunadamente hay mucha gente decente. Lo hay. Y ciudadanos y ciudadanas del país. Al lado del danilismo, del PLD danilista, los hay también, gente honesta y decente. Ojo, cuando tú te trasladas del lado del PRM y PRD, o sea, del llamado lado liberal, pseudo-liberal, tú encuentras que al lado de Miguel Vargas hay gente que no son tan indecentes. Los hay. ¿Viste cómo lo dijiste? Que no son tan indecentes. Así es. O sea, quiero decir, sí, porque cuesta, a veces cuesta. Difícil, ¿no? Cuando tú te vas del lado del PRM, tú entiendes que hay gente que no hay que asumirla pura y simplemente como la fórmula que encontró el pueblo para expresar la necesidad urgente e inevitable de la salida de los gobiernos PLDistas. Entonces hay gente también no solo decente, sino gente honesta, que ha hecho de la política otro tipo de cosas. Y entonces los que están dispersos, que no están ni en uno, ni en uno, ni en otro, son los más. Son los más. Con la particularidad de que ahora los 2 históricos partidos del formato oligopólico de la República Dominicana, el PRD y el Partido Reformista, cuando tú los analizas, tú dices, ¿dónde está esto? Primero fue un gran espacio de despojos en disputa, el Partido Reformista. Y ahora es el PRD un espacio de despojos en disputa. Con un contendor cercano que es el PLD. Entonces, no, pero cuando tú analizas PLD eso, Danilo. Sí, PLD Danilo. Cuando tú analizas eso y buscas óyeme, Ivonne, a esto, para que la gente del pueblo lo maneje de manera más profunda. Este pueblo se va a graduar en una especialidad en nueva política cuando coja y meta al detalle lo siguiente. Fíjate cómo en la propaganda de estos días hay una profusa manifestación de interés, por ejemplo, del litoral PLDeses, ¿no? Fuerza del Pueblo, PLD Danilo, de presentar que hay un proceso de huida nueva de PLDista hacia el litoral de Leonel Fernández. Pero tú buscas incluso al propio Paliza, en los diarios de ayer y de estos días la información, juramentando en el
RM, nuevos contingentes del Partido Revolucionario Dominicano, en un momento en que con Fiquito Vázquez y otros a la cabeza, Miguel Vargas tiene el rancho ardiendo. Entonces, ¿cómo tú reflejas todo esto en la unidad de los partidos y en el rol de estos partidos tradicionales que no te lleve a decir, pero estamos en el marco de un nuevo vacío, ya no solo de liderazgo, sino de estructuras y de ofertas políticas? Pero eso es lo que te estoy diciendo. Un PRM que ha hecho media reunión, que no se sabe cuál fue el resultado, en 1 año y 4 meses, después que es gobierno, no ha hecho. Bueno, que no se sabe dónde están sus estructuras, sus locales, lo que hacen, las bases. Conectaste perfectamente con esa inquietud mía. Entonces, por ahí es por donde vamos, no solamente es ese vacío de liderazgo, ese vacío de esa alternativa. De propuesta, de estructuras políticas. De propuesta. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Seremos nosotros por fin, de una vez y por todas, poder construir esa alternativa? Sobre todo cuando, como has planteado, y estoy totalmente de acuerdo, en todas y cada una de esas organizaciones hay gente decente, hay gente honrada y hay gente que cree en una estructura y cree en el poder para beneficio y para impactar a la colectividad, pero fuera. Hay dos fenómenos que faltan. Hay mucho más. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo las aglutinamos? Pero hay dos fenómenos que faltan para terminar de construir el cuadro. Uno es, ¿qué ha pasado históricamente con ese movimiento, esa fuerza, ese sector de esta sociedad progresista, libertaria, democrática de verdad, honesta, que ha hecho causa histórica con la transparencia, por ejemplo, con la no corrupción y la no impunidad, que está ahí, que incluye al sector progresista y de izquierda en la República Dominicana? Cuando digo de izquierda no me estoy refiriendo a las siglas de izquierda y a los grupos conocidos de la izquierda, me estoy refiriendo a ese pensamiento libertario efectivamente transformador, que quiere una república democrática decente desde hace mucho tiempo, y que incluso en las luchas democráticas de ese Peña Gómez que tú referías ahorita, entregó toda la sangre que se ha entregado aquí para que la República Dominicana viva una práctica de institucionalidad y ejercicio democrático de valores diferentes a los que nos han impuesto las burocracias mafiosas del PRM para allá, porque las incluye, lo toca. Entonces, aquí ese vacío tiende a ser llenado por esa combinación de lo que hay aquí acumulado en el campo de lo progresista, de lo humano y de lo decente, con una situación de crisis del país que no encuentra respuesta en las políticas públicas, de un gobierno que prometió cambio y que parece que puso un cambio, pero que no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta para lo que tiene quinta, sino la reversa. Porque la reversa es un cambio también. Entonces, ese fenómeno es lo que presenta a la República Dominicana frente a escenario que aquí hay que meterle taller, que hay que analizar y que hay que estudiar para que los acontecimientos en desarrollo no nos sorprendan en un mundo tan convulso como el que estamos hablando y que tú prometes que nos metamos a analizar. Y lo peor entonces es que tú te encuentras porque el trabajo se ha hecho y te dicen, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Una alternativa cómo? ¿Al estilo qué? ¿Venezuela? ¿Y Venezuela? ¿Y por qué no? No, yo no digo que no, a ningún estilo. Yo lo que digo, ¿y por qué no al estilo propio? Porque si uno busca en la historia dominicana, que hay ejemplos. Exacto. Aquí hay muchas tradiciones. Este es un país que ha sabido sacar de abajo. Este es un país que salió de la dictadura y le montaron al propio Balaguer. Y salió de Balaguer y montó su propio gobierno en año y pico, que fue el gobierno democrático de Juan Bosch, que eligió en el 62 e instaló en el 63, que lo dejaron 7 meses. Pero además, si podemos analizar también el fenómeno de muchos de esos gobiernos, productos, porque es así, y nosotros estamos en esa misma línea, en esa misma necesidad, producto de la crisis de estos partidos que nos dieron más pie con bola. ¿Tú querías crisis más grande de los partidos entre el 70 y el 78 en este país, que Balaguer ganó elecciones con el 12% de la votación? Claro. Del registro votante, no de la votación, sino del registro, el 12%, y ganó elecciones. Claro, la crisis de los partidos, y la crisis en el fue tanto que casi hizo agua y que en el país las cosas estaban, yo digo, en blanco y en negro. Pero además, en este país, en ese periodo, por ejemplo, del 70 al 78, vivimos 2 acontecimientos importantes donde todo el pensamiento liberal se aglutinó y recogió no solo el pensamiento progresista y de izquierda, sino el pensamiento liberal tradicional que viene desde la época de la independencia y la restauración, y lo recogió en 2 momentos concretos de crisis política alrededor del tema electoral. El 70, con el Acuerdo de Santiago, con la 6ª convención del PRD en el 70. Y 74
con el acuerdo de antirreeleccionismo Santiago. sin elecciones y en el 64 con el acuerdo de Santiago. Estamos en la puerta de esa posibilidad. Ahora, además del otro tema, señores, y esto para desarrollar en la semana, yo creo, porque yo siempre he estado con esa inquietud, digo, ahora, ¿qué pasó aquí? El fenómeno 78 hacia acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un retroceso o avanzamos? Para algunos era avance, pero yo pienso que eso es relativo, Fernando, y eso es digno también. O un proceso combinado de fenómenos sumamente complejos. Eso es digno de discutirse y de analizarse en este momento a partir de la situación real. Pero el tiempo hoy se acabó. Para ver qué es el progresismo y qué es el cambio en estos tiempos. ¿Tú me entiendes? Hoy el tiempo se terminó, así es que, señores, qué lamentable. Sí, así es, pero nos queda toda la semana por delante y nosotros seguiremos conversando de ese y de otros temas, haciendo un ejercicio de analizar más profundamente y de encontrar el punto la crítico. coyuntura y ahí buscar entonces ese punto crítico. Muchísimas gracias.